¿verdad? Entonces puedo entonces lo que hemos sido capaces de entender es cómo, si tengo yo una función f de x, puedo yo asociarle el desarrollo de Taylor de f índice j de 0 entre j factorial x a la j, ¿verdad? Ese es el desarrollo de Taylor. También demostramos, lo que hemos demostrado es que este desarrollo converge, ¿verdad? Si menos a es menor o igual que x menor o igual que a, menor o igual que a. Entonces, la integral, por ejemplo, entre menos a y a de f de x es pues, el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde la suma de j va de 0 hasta n entre menos a y a de fj de 0 entre j factorial y x a la j, pero esta a su vez es el límite cuando n tiende a infinito de quién? De la suma de j va de 0 hasta n de fj de 0 entre j factorial, la integral entre menos a y a de x a la j de j, ¿verdad? De x, ¿sí? Pero este es lo mismo, que el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde j va de 0 hasta n de fj de 0 entre j factorial de 1 entre j más 1 y tiende a la j más 1 menos a la j más 1, ¿verdad? Entonces, vean ustedes cómo la integral de f de x puedo describirla como la integral de su serie de Taylor, ¿verdad? Entonces, si yo no sé integrar una función y estoy desesperado, la desarrollo en serie de Taylor e integro término a término, ¿de acuerdo? ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hacer también hay otra cuestión que es interesante. Vamos a ver si una sucesión de funciones, aquí hemos visto sucesiones de funciones que son series de potencia, ¿verdad? También hemos demostrado que estas series de potencia convergen a la función de manera uniforme, ¿verdad? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido convergen estas series de potencia? Bueno, estas series de potencia convergen en el siguiente sentido, que si yo me doy una bandita alrededor de f, todos los elementos de la sucesión caen dentro de la misma bandita, ¿verdad? Eso se llama convergencia uniforme, ¿verdad? Es decir, fn de x menos f de x, el máximo, es menor que 10 a la menos k, si n es suficientemente integral. ¿Estamos de acuerdo? Por otra parte, déjenme considerar este ejemplo. Déjenme considerar fn de x es x a la n, si 0 es menor o igual que x es menor o igual que n. Entonces, en 1, todas estas funciones, ¿cuánto valen? Todas ellas valen 1, ¿verdad? Y además sabemos, entonces esto es x, ¿verdad? Esto es x cuadrada, etc. Entonces, aquí n tiende a infinito. Entonces, el límite, cuando n tiende a infinito, de fn de x es igual a ¿cuánto? Fíjense, vamos a pensar que tengo x igual a 1. En x igual a 1, ¿qué pasa? Pues todas valen 1, ¿verdad? Entonces el límite es 1. Si x es menor que 1, el límite ¿cuánto vale? El límite vale 0. ¿Estamos? Entonces, esta sucesión de funciones f de x igual a x a la n, que son funciones continuas, convergen a una función que ¿cómo es? ¿Disco?
necesariamente el límite de una sucesión de funciones continuas es una función continua. ¿Puede haber conmigo? ¿Sí? Pero ¿será uniforme la convergencia de esa sucesión? Evidentemente que no, ¿verdad? Porque unas van a ser y la otra va a una. ¿Sí? Es decir, vamos a dibujar una bandita alrededor del límite. Yo dibujo una bandita alrededor del límite. Si yo dibujo una bandita, digamos, el límite que era la función 0 hasta acá y 1 aquí. Pero no tengo forma, ¿verdad?, de dibujar bandita. No tengo manera, ¿no? El límite, pues no tengo forma. Puedo dibujar una bandita aquí, pero luego pues, brinca para arriba, y no tengo manera de dibujar la bandita. Entonces, el típico ejemplo donde la convergencia no es uniforme. Vamos a demostrar una cosa interesante. Si límite cuando n tiende a infinito de fn de x es igual a f de x, pero el límite es uniforme, es decir, que fn de x menos f de x es menor o igual que 10 a la menos k, el máximo, x entre menor o igual que a, mayor o igual que menos a, si n es mayor que 10 a la f. Supongamos que fn de x tiende a f de x de manera uniforme y además fn de x continua, entonces f de x es continua. ¿Verdad? Quiero demostrar que el límite uniforme de una sucesión de funciones continuas va a ser una función que es como continua, ¿de acuerdo? Y es por eso que podemos intercambiar las integrales, ¿estamos de acuerdo? Todos vamos a ver. Entonces, bueno, pues vamos viendo. Yo qué sé, f de x menos f de y, quiero probar yo que es menor que 10 a la menos k, si x menos y es menor que 10 a la menos f. Dado k, quiero encontrar a quién, quiero encontrar a n, ¿de acuerdo? Bueno, entonces yo sé que fn de x, vamos bien, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo sé que fn es continua, ¿verdad? Entonces tengo que comparar, ¿de acuerdo? Tengo que comparar. Entonces, ¿qué hago? Bueno, vamos a ver. fn de x menos f de x, bueno, f de x menos f de n, más fn de x, menos fn de y, más fn de y, más fn de y, menos f de y. Comparo, ¿verdad? Voy a comparar el límite con los puntos que van convergiendo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Aquí tengo f, aquí tengo x y aquí tengo y. Pues tengo que comparar el valor de f en x con el valor de f en y, el valor de f en y con el valor de f en y. Yo sé que fn es continua, ¿verdad? Yo sé que fn es continua, ¿de acuerdo? Y entonces tratar de deducir, además fn converge a quién? Converge a f. Pues si yo soy capaz de acotar las fn, pues ya voy a acabar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos bien. Entonces yo comparo este con este, comparo este con este, pero solo tengo que comparar este con este. Entonces aquí tengo este con este, este con este y este con este. ¿Estamos de acuerdo? Esta comparación es esta comparación es esta, y esta comparación es la de este con este. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué pasó? Entonces, bueno, vamos viendo, esto es menor o igual que fn de x menos f de x más fn de x menos fn de y más, ¿verdad? Más fn de y menos f de y. Entonces, esto, como fn de x converge a f de x de manera uniforme,
es chico, como esto también converge de manera uniforme es chico, y lo único que me falta es convencerme que eso permanece como. Permanece chico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo le hago entonces? Yo sé que aquí hay un problema, ¿verdad? Quiero convencerme de que toda la sucesión a partir de una cierta n va a tener la misma continuidad. ¿Estamos de acuerdo? Va a ser como que uniformemente continua respecto del índice n. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro el punto? ¿Sí? Entonces lo que me falta comprobar aquí es que esto lo puedo hacer chiquito, independientemente de quién, independientemente de la n, ¿verdad? Sí, estamos de acuerdo en eso. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Cada una es continua, entonces para una n fija puedo hacerlo chico. ¿Quién me garantiza que a medida que avanza la n puedo seguir haciéndolo igual de chico? Cada fn es uniformemente continua, pero ¿quién me garantiza que esa continuidad uniforme se vuelve la misma independientemente de la n después de un rato? ¿Sí está clara la pregunta? ¿Quién me garantiza que esta asociación de funciones después de un rato, la continuidad uniforme como que se vuelve independiente de la n? Esto es lo que quiero yo demostrar. Que el límite es continuo, quiere decir que después de un rato, la fn se vuelve poco sensitiva a la n. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces esto queda como un problema de meditación para la producción, es un problema analítico, ¿verdad? Que es un problema de meditación para discutirlo el miércoles. Ahora lo que quiero hacer, y esto básicamente digamos, es un problema interesante, un problema un poquito más refinado, ¿verdad? Pero tendremos que entender, lo que tenemos que usar es que fn converge. Aquí en ningún momento he usado que la convergencia es homogénea. No he usado que la convergencia es uniforme. De momento. De momento tengo que utilizar que la convergencia es uniforme. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, esa uniformidad de la convergencia me va a dar esta como independencia de la n. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora, déjenme retomar un problema, pues viejo, ¿verdad? Que es el problema de cómo calculo integrales de manera aproximada. Entonces vamos a desarrollar algunos métodos numéricos para el cálculo aproximado de integrales. Todo el punto es usar el desarrollo de Taylor para el cálculo aproximado de integrales. Pero cuando yo digo cálculo aproximado de integrales, ¿qué es lo que estoy implicando? Estoy implicando que existe una fórmula para estimar el error, ¿verdad? De nada me sirve decir que una integral es aproximadamente igual a alguna cosa si no sé qué error tengo. Todo el juego en matemáticas siempre, es decir, una cosa se parece a otra, pero el error involucrado al aproximar a una cosa por la otra, pues es tan para decidir si la aproximación es aceptable o no lo es. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, vamos a ver, el primer ejemplo dice, bueno, si yo tengo una función f de x y parto x0, x1 hasta xn, entonces digo, la integral entre a y b de f de x digo que es igual a la suma desde i va de 1 hasta n menos 1 de f de xi por xi menos xi menos 1. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Igual a 1 hasta n de f de xi. Ahora la pregunta, pues esto no es cierto, ¿verdad? En el límite con el límite. Pero lo que yo me gustaría es que si t es igual a esto más un error. Yo quiero decir, quiero estimar qué cosa es, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Yo quiero estimar el error.
¿Estamos claros? El error a mí que me gustaría que el error tendiera a 0 cuando xy menos xy menos 1 tiende a 0. Eso me gustaría, ¿verdad? De alguna manera ya lo sé, porque la integral es el límite de la suma. Pero lo que me gustaría es tener una cota para el error, ¿sí? Entonces, para esto voy a suponer que f tiene derivadas, ¿sí? Y aquí uno de los grandes... Vamos, ¿qué aprendimos en cálculo? ¿Qué aprendimos en cálculo? Cálculo 1 lo que aprendimos es que toda función, para efectos locales de mínimos y máximos, es una recta más una parábola, ¿verdad? Punto, es un aprendí. Y eso es hijo del desarrollo de Taylor, ¿verdad? El desarrollo de Taylor me dice que las cosas localmente son rectas y parábolas. Entonces, voy a utilizar el mismo tipo de pensamiento. Si yo quiero calcular la integral de una función, localmente esa función va a ser ¿qué? Una recta y unas parábolas. Entonces, si yo sustituyo la recta por la función f por la recta más la parábola e integro las rectas más la parábola, pues voy a tener un error en la integración que es proporcional a ¿qué cosa? A la diferencia entre quién y quién, entre la función, la recta y la parábola. Pero esa diferencia, yo sé cuánto vale. Esa diferencia me la acaba de dar el desarrollo de Taylor, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la lógica? La lógica es, tomémonos una función, aproximemos esa función con un desarrollo de Taylor apropiado, integremos el desarrollo de Taylor en cada subintervalo, sumemos los subintervalos y estimemos la diferencia, y eso me da un método de Taylor. ¿Sí? Está claro que es un método de cálculo porque yo puedo calcular explícitamente las integrales de rectas y parábolas, ¿verdad? Y nada más. O polinomios, ¿no? O sea, toda una colección de fórmulas numéricas de integración en donde uno aproxima la función por polinomios de diferente grado, integra uno los polinomios que son fáciles de integrar, y el problema entonces se reduce a calcular el problema de aproximación de una función por polinomio, ¿sí? Entonces, teniendo eso, calculo que es integral, y eso es fácil de instrumentar en una calculadora. ¿Estamos claros? Simplemente calcular sumas. Y así es como calculan integrales numéricamente las máquinas, ¿sí? Integrales unidimensionales, unidimensionales. Integrales de función de dos variables, la cosa se pone más complicada. ¿Sí? Hay que hacer otras cosas. Pero vamos a ver. Entonces, siguiendo esta lógica, ¿cuánto vale f de x? F de x, entonces vamos a ver, la integral entre a y b de f de x, pues viene siendo la suma, desde i va de 1 hasta n, de la integral de xy menos 1 a xy de f de x. Aquí pues no hay nada, ¿sí? La integral, si yo parto, voy a partir el intervalo en y partes iguales, cada una de tamaño h, ¿de acuerdo? Entonces, h es igual a xn menos x0 entre n, que es de menos a partido por n. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y ahora bien, veamos. Pero en el intervalo, si este intervalo es chiquito, xy menos 1 es decir, yo voy a aproximar f de x, yo voy a decir que f de x es igual a f de xy más f' de teta por xy menos por x menos xy. Este es exacto, ¿verdad? Donde teta depende de x. ¿Estamos de acuerdo? Donde teta depende de x. ¿Estamos de acuerdo? Por el desarrollo de Taylor. ¿Sí? Por Taylor es claro. Bueno, entonces la integral entre xy menos 1 y xy de f de x de x viene siendo a la integral entre xy menos 1 y xy de f de xy de x más la integral entre xy menos 1 y xy de fi de teta de x
por x menos x menos 1. ¿De acuerdo? Esta es una identidad. ¿Sí? Bueno, entonces la primera integral pues es fácil, ¿verdad? Porque entonces f de xi por xi menos xi menos 1. Aquí no hay problema, es el ancho del primer rectángulo, ¿verdad? Luego voy a acotar esta integral. Déjenme acotar el valor absoluto de xi menos 1, xi f' de teta de x por x menos xi menos 1. Bueno, si la primera si m es el máximo, si tomo m mayúsculo igual el máximo de f' de x para a menor o igual que x menor o igual que b, ciertamente esto será menor o igual que m. Ciertamente esto será menor o igual que m. ¿Por quién? Por la integral de x menos xi menos 1. M por un medio de xi menos xi menos 1 elevado al cuadrado, que es lo mismo que m por un medio de h cuadrado. ¿Sí? Entonces la diferencia en cada pedacito, fíjense qué interesante, si la función es derivable, hemos probado que la diferencia entre cada pedacito de la integral de la función f y el rectángulo es proporcional no a h, sino a h que cuadrada, ¿de acuerdo? Sino a h cuadrada, ¿sí? Bueno, pero ahora tengo que sumar n de estas cosas, ¿verdad? Tengo que regresar a esta función acá. Me dice que f de x es igual a esta suma. Pero entonces, ¿qué tengo yo? Esta suma, ¿a cuánto va a ser igual? Esta suma va a ser igual, pues la integral entre a y b de f de x va a ser igual a la suma deriva de 1 hasta n de f de xi más por xi menos 1 más los errores más la suma de los i's de i va de 1 hasta n, ¿de acuerdo? Donde i es el correspondiente integral, ¿verdad? Esto es lo que yo he llamado i, ¿verdad? i. ¿Sí? Sumo todos los errores. Ahora, el error total es la suma desde i va de 1 hasta n, pero el error total es menor o igual que la suma de los valores absolutos de los i's, pero cada i es menor o igual que m entre 2 por h cuadrada. Tengo m, es n por h cuadrada, pero ¿esto cuánto me da? Esto me queda n por b menos a al cuadrado entre n cuadrada por n, esta n se va, y entonces ¿qué me dice? Que el valor de la integral aproximado por rectángulos me da un error que es del tamaño ¿cuál? El ancho de la partición, ¿verdad? Sí. Porque yo puedo escribir esto que es m por b menos a entre n de 2. Fíjense qué interesante, b menos a entre n es el tamaño del intervalo de integración. Entonces, si yo quiero un centésimo de precisión, pues tengo que decir cuando menos el 100 partes iguales. ¿Sí? Pero fíjense qué cosa tan interesante. Si la derivada es muy grande, es decir, si la n es muy grande, esta aproximación del rectángulo va a ser malísima, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una cosa picuda no la vamos a aproximar como un rectángulo, ¿verdad? Esto me lo dice aquí esta cosa. ¿De acuerdo? Evidentemente, mientras más largo es el intervalo, pues más se va a acumular el error, ¿verdad? Esto también es claro. Y entonces, fíjense ustedes, ¿cómo sé yo
¿Cómo, digamos, me dice esta fórmula que si m no es demasiado grande, para tener un centésimo de presión necesito un centésimo de partes multiplicado básicamente por la longitud del intervalo? Entonces el intervalo vale 50 y quiero una precisión alta, pues tengo que tomar una fracción muy fina. Y es ahí donde se paga el precio numérico en el cálculo, ¿verdad? Mientras necesito más precisión, necesito tener una fracción más fina y por ende voy a tener que calcular más sumas. Pero también tengo otra cosa que va en contra mía. Tengo dos cosas en contra que debo de controlar. Una es el tamaño del intervalo en el cual va a ser integral. Pero esto es algo que todo el mundo sabe. Mientras más errores cometan en una cosa grande, más se le acumulan. Entonces es doble, ¿verdad? El error. Y por otro lado, más me vale que para poder usar una fórmula así de manera exitosa, necesite que mi derivada no sea demasiado grande. Porque si mi derivada es gigantesca, voy a tener que, ¿qué hacer? Tomarle menos a entender cada vez más chico. Entonces, por eso es difícil calcular integrales numéricamente cuando las derivadas son muy altas, ¿sí? Entonces necesitamos encarar el problema de qué hago cuando las derivadas son muy altas. ¿Qué hago? Pero es una cosa importante. Entonces, en general, digamos, las funciones que aparecen pueden tener derivadas altas, ¿verdad? Por ejemplo, es una función que sea relativamente muy oscilatoria. Una función que tiene una oscilación fuerte, pues va a ser difícil calcular la integral. Digamos, piensen ustedes, ¿no? Si yo tengo una cosa así, pues aquí va a ser difícil ajustar los rectángulos, ¿verdad? Se va a deteriorar la integración. Por otra parte, si tengo una función que tiene un cambio muy violento, pues va a ser muy difícil calcular esto con precisión, porque voy a tener muchos rectangulitos para poder resolver bien el cambio, ¿verdad? Vemos desde esto como el poder de resolución, ¿no? La pregunta es, ¿qué en un microscopio el poder de resolución es qué tanto aumento necesita pues para poder ver lo que quieren ver? Aquí es exactamente la misma cosa. Si yo tengo una derivada grande, ¿qué quiere decir que la derivada es grande? Que la función cambia mucho en un lugar pequeñito. Entonces, para poderlo ver, tengo que hacer algo que es más pequeñito de la rapidez con la que cambia la función. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, bueno, ¿cómo le hago para mejorar un poco mi fórmula de integración? A ver quién me dice. Esta es la fórmula, entonces vamos. Esta fórmula ya la sabíamos, porque en las primerísimas clases, con estas cosas de las sumas y la estimación de los errores, ¿se acuerdan que la función iba como un incremento? Aquí está, ¿verdad? Entonces ya nos encontramos con lo que hicimos al principio del curso de nuevo, ¿no? Como que hemos dado una vuelta completa, ¿no? Con el perrito que se caza su cola, ¿no? Estamos igual que la primera semana, qué horrible, ¿no? Después de un año, 6 meses, 5 meses. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué debo yo de hacer para tener una mejor resolución en las integrales? ¿Qué debo yo de hacer? Bueno, vamos bien. Una cosa que resulta más o menos razonable de hacer. Bueno, realmente lo que hizo el rectángulo fue hacer esto. Pero bueno, esta altura del juego para hacer esto pues no está bien, ¿no? Lo que tengo que hacer es más bien esto. ¿Sí? Es más bien eso. ¿Estamos de acuerdo? Aproximar la función por la recta que une a estos dos puntos de intersección. Aquí tengo x y menos 1 y aquí tengo x. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuánto vale la ecuación de esta recta? La ecuación de esta recta, ¿cuánto vale? Bueno, dice